Hay historias que parecen sacadas de una película, pero que nunca llegaron a la pantalla. Relatos que fueron borrados, ocultados o simplemente silenciados porque tocaban nombres demasiado grandes, intereses demasiado poderosos. Hoy vamos a adentrarnos en una de esas historias que durante décadas se mantuvo enterrada entre rumores, documentos perdidos y testimonios que nunca pudieron confirmarse del todo. Una historia donde el cine mexicano deja de ser entretenimiento y se convierte en el escenario de algo mucho más oscuro. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo revela un caso olvidado, también plantea preguntas que, hasta hoy, nadie ha podido responder. La historia de Guadalupe Inclán no puede entenderse sin la figura de su hermano, Miguel Inclán, un actor que en pantalla interpretaba villanos con una intensidad que parecía nacida de algo más profundo que la simple actuación. Fuera del set, Miguel era un hombre reservado, pero con una claridad incómoda para una época donde callar era sobrevivir. A mediados de los años 50, mientras participaba en una producción de corte revolucionario, comenzó a involucrarse indirectamente con temas que iban más allá del cine. Lo que en apariencia era solo una película, terminó convirtiéndose en un punto de contacto con información delicada sobre movimientos políticos, financiamientos opacos y vínculos que nadie quería ver expuestos. Fue en ese contexto donde, según testigos, Miguel comenzó a hablar más de la cuenta, mencionando nombres, fechas y relaciones que conectaban a figuras del ejército con personajes del poder civil. No era un rumor cualquiera, era el tipo de información que en ese México no se perdonaba. En las semanas previas a su muerte, su comportamiento cambió de manera evidente. Se volvió más cauteloso, evitaba ciertos lugares y comenzó a comunicarse con su hermana Guadalupe de forma más frecuente. En esas conversaciones, que luego serían recordadas por allegados, Miguel dejaba entrever que sentía que estaba siendo observado, seguido, incluso vigilado. Fue entonces cuando tomó una decisión que marcaría el destino de ambos. Le entregó a Guadalupe una libreta pequeña, aparentemente insignificante, pero que contenía anotaciones que, según se sabría después, incluían iniciales, cifras y registros de encuentros. No explicó demasiado, solo le dijo que si algo llegaba a sucederle, ese cuaderno sería la única prueba de lo que realmente estaba ocurriendo. El 25 de marzo de 1956, la versión oficial habló de un infarto fulminante, un desenlace rápido, limpio, sin complicaciones. Pero la realidad que describieron algunos vecinos fue distinta. Hablaron de ruidos extraños en la noche, de lo que parecían detonaciones y de un vehículo que abandonó la zona a gran velocidad minutos antes de que llegaran los servicios de emergencia. No hubo investigación pública, no hubo seguimiento mediático, y en cuestión de días el caso quedó cerrado bajo una causa médica que pocos creyeron, pero que nadie se atrevió a cuestionar abiertamente. Para Guadalupe, aquello no fue el final, sino el inicio de algo mucho más oscuro. Convencida de que su hermano no había muerto de forma natural, comenzó a mover contactos, a buscar respuestas, a intentar reconstruir las últimas semanas de Miguel. Visitó redacciones, habló con periodistas y trató de acceder a las instancias oficiales, pero sin saberlo, cada paso que daba la acercaba más a quienes querían que esa historia desapareciera. La libreta que Miguel le había dejado se convirtió en su obsesión, pero también en el mayor riesgo que podía correr. Durante meses, Guadalupe insistió, preguntó, incomodó. No tenía el peso político ni la protección suficiente para enfrentarse a estructuras mucho más grandes que ella. Y fue precisamente en ese intento por encontrar justicia donde se produjo el punto de quiebre. En octubre de 1956, en circunstancias que nunca fueron aclaradas públicamente, desapareció. No hubo orden de detención oficial, no hubo comunicado, simplemente dejó de ser vista. Su familia intentó denunciar, pero se encontró con silencio, indiferencia y puertas cerradas. 2 semanas después, su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de Valle de Bravo. Las condiciones en las que apareció indicaban un nivel de violencia que no correspondía con un crimen común. Sin embargo, el caso no llegó a escalar en los medios. No hubo cobertura significativa, no hubo presión pública. Todo quedó reducido a un episodio aislado que no debía trascender. Años más tarde, versiones filtradas hablarían de interrogatorios prolongados,
de presión sistemática para obtener información y de un objetivo claro: recuperar la libreta que Miguel había dejado. El elemento más inquietante de esta historia es que, pese al tiempo transcurrido, nunca se pudo confirmar qué contenía exactamente ese cuaderno ni quiénes eran los nombres que aparecían en él. Lo único que sobrevivió fue la sensación de que tanto Miguel como Guadalupe se vieron envueltos en algo que superaba por completo el ámbito artístico, algo que conectaba directamente con estructuras de poder que operaban en las sombras. Mientras tanto, la industria siguió adelante. Las películas continuaron produciéndose, los actores ocuparon nuevos espacios y el nombre de Guadalupe Inclán comenzó a desaparecer lentamente de la memoria colectiva. No hubo homenajes, no hubo reconocimientos, ni siquiera menciones en retrospectivas importantes. Su presencia se fue diluyendo hasta quedar reducida a un susurro en ciertos círculos, como si su historia hubiese sido cuidadosamente borrada. Hoy, décadas después, lo único que queda son fragmentos, testimonios indirectos y preguntas sin respuesta. ¿Qué contenía realmente aquella libreta? ¿Hasta dónde llegaban las conexiones que Miguel había descubierto? ¿Y quién tomó la decisión de silenciar no solo a un actor, sino también a su propia hermana? Preguntas que, como muchas en esa época, quedaron suspendidas en un silencio que nunca terminó de romperse. Si te interesan este tipo de historias ocultas, llenas de misterio y con ese lado desconocido que rara vez se cuenta, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí seguimos explorando esos relatos que quedaron fuera de la versión oficial. Y si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like. Ya sabes que YouTube suele recomendar más los videos que reciben apoyo, así que tu interacción ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas.